Buenas tardes con todos. Gracias por el espacio y por estar acompañándonos en el segundo día de la conferencia. En esta oportunidad me gustaría hablar un poco acerca del capítulo de Perú y el reconocimiento que recibimos por parte de ISC al cuadrado este año. Como ustedes saben, todos los años ISC al cuadrado realiza diferentes premiaciones y reconocimientos al esfuerzo de diferentes profesionales y asimismo de los capítulos. Y nosotros tuvimos la gran noticia y el privilegio de recibir esta premiación que sucedió este año y fuimos el único capítulo de Latinoamérica que recibió ese premio, el capítulo de Perú. Un poco lo que mencionaba, y ese es el cuadrado respecto a este reconocimiento, es que durante el último año, 2019, nosotros tuvimos 11 reuniones y si bien es cierto, no todos los asistentes tenían alguna certificación de ICES al cuadrado, como puede ser la CISP, muchos de ellos estaban persiguiéndola o buscando poder certificarse en el corto plazo. Y aquello fue un reconocimiento bien merecido, ya que detrás de estas reuniones que teníamos, que como ustedes saben, o las personas que en algún momento pudieron asistir, eran bien singulares, ya que teníamos un espacio donde un presentador, un experto temático, nos comentaba todo respecto a un tema en específico, se hacía el análisis y sobre todo había un espacio extenso para poder debatir, brindar diferentes puntos de vista, pedir recomendaciones e incluso asesoría para que lo que sucedía o lo que le ocurrió a una empresa que formaba parte del caso de estudio, pues cómo, de acuerdo a las funciones o a la posición donde nos encontrábamos o los asistentes se encontraban, qué medidas de seguridad, qué controles, cuáles eran los siguientes pasos, qué acciones deberían tomar para que eso no suceda o no se repita en las organizaciones donde participaban. Lo que hacía muy rico el debate y por ende todos salíamos con nuevo conocimiento, con nuevas lecciones aprendidas y esperamos pronto retomar eso, por la coyuntura actual, pues a veces no se puede continuar con una temática de esa manera, sin embargo, esperemos pronto poder retomarlo. También invito a los asistentes que por favor puedan seguir buscando y uniéndose, participando también de sus capítulos locales. ¿Sí? En el caso de Perú, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, buscando ICC al cuadrado Perú Chapter. Así que los invito a poder unirse y a poder seguir formando una sociedad segura. Continuando con las charlas, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Mark Krevinghaus y Andrés Aybar. Mark es CEO de Mac Insights y Andrés es consultor en la misma organización. Hoy ellos nos hablarán de FAIR. FAIR es un modelo metodológico que proporciona análisis, comprensión y mediciones de riesgo cibernético. Si bien, como ustedes saben, existen diferentes métodos para evaluar, para medir los riesgos, muchos de estos tienden a centrarse más en la gestión cualitativa. Mientras tanto, FAIR utiliza un enfoque financiero y matemático para poder determinar la gestión de los riesgos en las organizaciones. Este modelo permite aplicar evaluaciones de riesgos de manera constante para cualquier tipo de activo. Asimismo, permite conocer el riesgo cibernético general de la organización en cualquier momento. Le doy la bienvenida a Mark y a Andrés. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por la presentación. Como ya mencionó, mi nombre es Andrés Aybar. Eh, el propósito de esta charla es explicar de una manera breve cómo funciona este estándar, cómo funciona esta metodología y cómo puede esta darle valor a la organización en un mediano plazo. Me acompaña el director de Mac Insights, Mark Krevinghaus.
Cuando hablamos de gestión cuantitativa de riesgos cibernéticos, siempre hay la controversia, como hicieron mención, de si estamos realmente cuantificando o estamos estableciendo valores o parámetros, ¿no? El propósito de esta charla va a ser un poco aterrizar en estos conceptos. Con respecto a mí, bueno, vengo siendo consultor y auditor en gestión de la seguridad de la información hace ya varios años. He estado más involucrado en los sectores de banca, telecomunicaciones, turismo y últimamente en salud pública, con algunas empresas conocidas en Perú y algunas fuera del país también, ¿no? Le voy a dar paso a Marc para que pueda presentarse y empezar la primera parte de nuestra sesión. Marc. Excelente, gracias Andrés. Y gracias a todos ustedes por tu tiempo hoy día. Te lo juro que mi cabeza no es tanto como huevo, como te ves aquí, pero después de 8 meses aquí en cuarentena en Perú, tal vez ya ha regresado a esta forma un poquito, ¿no? Diapositiva 4, Andrés, si podrías. Y cuando yo estaba preparando de conversar con todos de ustedes hoy día, antes de ayer, fui a ver mi perfil en la página de web de ISC Square. Me sorpresa de ver mi número 40878, pero más el año 2002, ¿ya? Es que decir, hace muchos años ya he empezado a ser un CISSP y mucho ha cambiado en estos años, ¿no? Demasiado ha cambiado. Ya no había un concepto de un APT, no había un intelligent firewall, había firewalls a veces, ¿no? Utilizamos ACLs para la protección, por la ciberseguridad. Tal vez en algunos casos había una solución SIM, porque solamente SIM existía. IDS, no, absolutamente, no existía. Pero lo que es cierto, y bueno, en esos 18 años, por si acaso, es la edad de cuando puede juntar con el militar. Entonces, no es que quiero hacer una comparativa directo a lo que hacemos como profesionales de la seguridad de la información o de ciberseguridad o en gestión de riesgos, pero lo que veo muy importante es de ver, siempre estamos probando que hacer más con menos, ¿no? Estamos probando de utilizar los recursos que tenemos, de proteger, asegurar y hacer cierto que nuestras propias empresas o nuestros personajes están protegidos. Y lo que estamos hablando hoy día es muy alineado con el concepto de cómo mejoramos el uso de nuestros recursos limitados, ¿ya? Nuestros presupuestos que siempre están limitados, no le importa si eres un banco, una tienda, ¿ya? Una persona, pero cómo utilizamos mejores, ¿no? Y el ejemplo que ustedes pueden ver aquí, es cierto que han leído, es que una empresa tan grande como Quicken Loans, ¿ya? Puede identificar que 10% de su presupuesto no estaba alineado a los riesgos más importantes a la empresa, ¿ya? Y te cuento de mi experiencia personal, ¿no? Porque yo en algunos momentos tenía un presupuesto de, no sé, 200,000 dólares, tal vez, a veces, medio millón. En el mejor caso tenía 35,000 millones, ¿ya? Pero si 10% de mis 35,000 millones estaba mal gastado, estamos hablando de 3.5 millones que yo estaba gastando sin un buen return por empresa. Y el concepto de nuestra conversación hoy es de no reemplazar lo que estamos haciendo como profesionales de seguridad, pero para tomar mejores decisiones, para utilizar nuestros recursos en una manera más óptima que a veces que estamos haciendo hoy día. Diapositiva 5, Andrés, por favor.
Y los puntos que vamos a tocar es obviamente el contexto de nuestra charla, perspectivas de riesgo, cómo podríamos mostrar que estamos agregando valor y cómo usted, y obviamente vamos a tocar en FAIR. Y te cuento, FAIR es un concepto inicialmente muy complicado, inicialmente muy distinto de tal vez nuestras vidas normales de ciberseguridad o seguridad de la información. Mi experiencia personal, he visto la primera vez en 2012 y no podría entender cómo CISO yo podría utilizarlo, no podría. Pero en los años después de 2012, 2016, ya había algo que se llama FAIR Institute, había publicaciones, white papers, el conocimiento de esta metodología y el valor ha subido hasta que ya yo podría entender para mí. Entonces, hoy día estamos probando de explicar los beneficios de utilizar esta metodología. También Andrés va a entrar en un ejemplo muy específico para ayudar a ustedes, pero estamos seguros que van a tener problemas. Perdón, problemas no, que estamos seguros que ustedes van a tener dudas, ¿no? De entendimiento. Y estamos aquí para apoyar a ustedes de tomar mejores decisiones. Próxima diapositiva, Andrés. Aquí ustedes pueden ver que FAIR no es un concepto que existe en su mundo, en su único mundo. No, FAIR es apoyado o está apoyando los conceptos de ciberseguridad importante a ISC Squared, a ISACA. Y al fin de día, FAIR no es tan diferente de nuestro cálculo favorito como expertos en la seguridad de información, ¿no? Tan de riesgo es una múltiple de probabilidad y impacto, ¿ya? Sí, vamos a utilizar estadísticas, pero es conceptualmente consistente con lo que todos nosotros sabemos como profesionales en nuestras áreas, sin o con certificados. Próxima diapositiva. Hablando un poquito de FAIR en el mundo, te vas a ver 8 de Fortune 10 están utilizando FAIR para tomar mejores decisiones en sus programas de ciberseguridad y al nivel de Fortune 1000 casi 30%, ¿no? Típicamente, y como ustedes pueden ver aquí, las empresas grandes, las empresas financieras están muy enfocados y de nuestra parte estamos trabajando directamente con el FAIR Institute de formalizar un capítulo en América Latina antes del fin de año. Próximo diapositiva, por favor. Ok, suficiente contexto. Sí, todos estuvimos hablando. Voy a pedir a ustedes de decirme cuál es el riesgo en estas fotos, ¿no? Y creo que todos vamos a tener una perspectiva distinta, ¿no? En el lado izquierda ya podemos ver la bajada en Lima, enfrente de la playa. Y para mí el riesgo, como una persona que le gusta hacer, de pelear, es que una de estas camionetas, un carro, va a saltar este metro de distancia que hay entre las afueras y la calle y chocar conmigo. Yo creo que el lado derecho también es interesante, ¿no? ¿Cuántos tiempos ustedes estaban en una conversación con riesgo operativo, con auditoría internal, con los interreguladores, con el SBS en Perú, diciendo la misma cosa en maneras distintas, ¿no? Eso es rojo, eso es alto, eso es recontra alto, ¿no? ¿Cuántos tiempos hemos tenido esta conversación como profesionales en nuestras áreas? Casi siempre, ¿ya? Cuando yo estaba un CISO, yo no puedo recordar una semana sin tener esta conversación, ¿no? Próxima diapositiva. Y lo que es que nuestros peers están buscando, y estoy diciendo que un CFO en la cabeza de auditoría, un CEO, el Board of Directors y un CIO, están nuestros peers. Si estamos comunicando bien con ellos, deberíamos ver a ellos
como nuestros peers, ¿ya? Pero la realidad es, ellos hablan en un idioma distinto de nosotros, a veces, en ciberseguridad. Ellos hablan en un idioma entre ellos que todos entienden. Y a veces al CISO nos veo como un outsider, ¿no? O si estamos pensando en la Día de Gracia en Estados Unidos, cuando tiene toda tu familia juntos y hay varias mesas, ¿no? Hay la mesa que tiene el patriarca y el matriarca de la familia, y la mesa que las personas que ya están subiendo, los tíos y tías que están divertidos, y la otra, los primos, ¿no? Primos y primas, ¿ya? Desafortunadamente, por nuestra manera de hablar, a veces estamos en esta mesa, ¿no? Próxima diapositiva, ¿ya? Porque llegamos de hablar con ellos, ¿no? Llegamos con nuestro trusty tools, heat map, radar diagram, roadmap de iniciativos, análisis de madurez, y por ellos estamos hablando en griego, ¿no? No estamos hablando en un idioma que ellos pueden entender. No estamos hablando de riesgos en dólares o soles o pesos o cualquier currencia que estamos utilizando en nuestro país. Y eso es un problema. Y es un problema que FAIR nos ayuda de enfrentar y superar. Próxima diapositiva. FAIR, y Andrés obviamente va a explicar en mucho más detalle, FAIR nos ayuda de identificar en una manera financiera cuáles están los riesgos más grandes, ¿ya? Ayúdanos de identificar en una manera cuantitativa si este hallazgo identificado por auditoría internal verdaderamente es tan importante o no, ¿ya? En vez de hablar que, y nosotros sabemos, ¿qué es el hallazgo favorito de auditoría? Bueno, estoy casi cierto que ustedes están diciendo access control. Sí, porque es muy fácil de encontrar este problema, ¿no? Y después dijimos, bueno, pero tenemos compensating controls, y después de compensating control, el riesgo no es alto, es medio alto, ¿no? Otra vez, ¿cuántas conversaciones cuando dijimos 3 y ellos dijeron 4? Pero es la misma, ¿no? Si tenemos una lengua franca, dólares, pesos, soles, podríamos solucionar este problema, ¿ya? Mucho más rápidamente. Y no estamos diciendo que los herramientas que estamos muy acostumbrados, nuestros heat maps, nuestros risk registers, radar diagrams, análisis de medidores de controles, que no son validosos, son validosos. Nuestro conocimiento como expertos en ciberseguridad es absolutamente valoroso cuando estamos construyendo nuestros modelos, ¿ya? Cuando estamos estimando o probando de analizar el riesgo que tenemos, los ALE, Annualized Loss Expectancy, ¿no? FAIR, pero la idea es que FAIR nos ayude de hablar bien con esas otras personas, que nuestros peers en el C-suite. Y próxima diapositiva. Y también nos ayuda a sentar en la mesa con el patriarca y el matriarca, ¿ya? Estoy hablando del CEO, del Board of Directors, la cabeza de la comité de auditoría, ¿ya? En este caso, queremos mostrar 2 puntos, ¿no? El COO, el CMO, el CFO, el CIO, eso es como ellos hablan, ¿no? Mire, están hablando en el mismo idioma. Dame X dólares, te doy un return, ¿ya? Eso es. El CEO sí ya va a comprar una factoría. El CMO sí va a tener una campaña de marketing adicional. El CFO va a comprar una otra empresa y el CIO va a migrar al nube. Fin de día, es un business case que están proponiendo. Y a veces trabajamos con clientes y probamos de ayudar a estos clientes mueve de CISO A a B a C, ¿ya? Porque A está con los primos y primas, ¿ya? Oye, dame $500,000 y el problema de phishing va a ir de rojo a amarillo. Ok, right. Y un board of directors, un CEO que está pensando en ingresos, ganancias, riesgos y verdaderamente mi bono, ¿no? Va a decir, no entiendo qué está hablando esta persona, porque está aquí en esta reunión. Ya, yo creo que es necesario
por las regulaciones de nuestro país de invitar solamente una vez por año. Eso es lo que quiero hacer, ¿ya? Eso es, yo estoy en estos meetings, ¿ya? Eso está en las conversaciones que tenemos, ¿no? Con el CISO-A, ¿ya? Obviamente, probamos de apoyar a nuestros clientes que nunca estar CISO-A. CISO-A es lo más típico, ¿no? Ok, necesito una inversión y si con esta inversión yo puedo llegar a un benchmark que es aceptable al nivel de la industria, ¿no? Dame $500,000 y yo voy a poner un programa de capacitación de todos los empleados y después de tomar las pruebas, ya 94% de las personas van a pasar, ¿ya? Eso es bueno, sí, es válido. Yo creo que todos nosotros, expertos en nuestras áreas, están arriba, abajo con la cabeza, ¿no? Pero eso no es la idea de esta conversación, ¿no? El CISO sí, que ya probablemente es reinvitado, ¿ya? Cada board meeting de conversar, está hablando de, necesito la plata, con esta plata voy a bajar el ALE una cantidad basado en nuestro apetito de riesgo. Entonces, eso CISO sí ha hecho muchas cosas, ¿ya? Uno, ha educado el resto del C-suite de cómo va a gestionar riesgo, que sí verdaderamente es posible de hacer análisis financiero de riesgos de ciberseguridad, ¿ya? Y que es un ALA y cómo como empresa vamos a establecer nuestro apetito de riesgo, ¿ya? Esto sí o sí se va a estar invitado de sentar al lado de la matriarch y, como le digo, día de gracia, mejor cortes de pavo y la puré de papas y el gravy va a ser caliente, ¿ya? Próxima diapositiva. Ya. Voy a transicionar a Andrés para explicar mucho más sobre los detalles, pero es importante de tener el contexto de por qué estamos haciendo eso. Ningún modelo es correcto, ¿ya? Ninguna. Pero el concepto aquí es de utilizar FAIR como una herramienta de tomar mejores decisiones y gastar los recursos que tenemos al nivel de la empresa de ciberseguridad o de seguridad de información en una mejor manera. Andrés. Muchas gracias, Mark. Como menciona Mark, ha sido un proceso bastante interesante poder cambiar de parte de nosotros también un poco la forma de cómo pensamos el riesgo y cómo ayudamos a los CISOs con los cuales trabajamos a poder mejorar su forma de trabajo y de comunicación a nivel del board, pero forma parte del valor que tiene FAIR en ese sentido, ¿no? Como dijo Mark, hablamos siempre desde el lado tradicional de la gestión del riesgo, a veces con nuestros mapas de calor, y hablamos de que estos necesitan ciertos parámetros para mejorar y necesitamos inversión, por supuesto, para ellos. Sin embargo, esta comunicación no genera una lengua franca, no genera una comunicación que pueda ser entendida por el grupo en general donde se mueve el CISO. El propósito de FAIR y el propósito de su análisis es poder aterrizar en una lengua franca, ¿no? Tener una mirada de costo-beneficio a nivel de un control o una herramienta, ¿no? En este caso, pues con la pregunta de si tenemos en qué control deberíamos invertir para mantener el control sobre la información personal de nuestros clientes, las opciones son muchas y normalmente tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia, mitigando nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia profesional a lo largo del tiempo. Pero aterrizar eso esta es una herramienta más que va a ayudar a poderle dar mucho más peso, no solo desde el lado técnico, sino desde el lado ejecutivo en el análisis. Pero vamos un poco aterrizando los conceptos. Voy a tratar de hacer esta parte. Tengo dos retos en realidad para este tema. El primero de que sea breve y el segundo de que sea ameno. Voy a intentar hacerlo.
Cuando hablamos siempre, ¿no?, de medir el riesgo, y en particular en este tópico de medición cuantitativa, siempre hay una preocupación de parte de las personas con las cuales empezamos a tocar estos temas, porque no se sabe si realmente estamos aterrizando en un término, en el término que estamos comunicando, ¿no? Sobre cuantificar el riesgo en un nivel económico, ¿no? Para ese propósito voy a tratar de ver rápidamente algunas distinciones con la finalidad de poder calzar perfectamente dentro de esta necesidad de aterrizaje de los riesgos, ¿no? Conceptos que probablemente ya los hemos visto en general, ¿no? Probabilidad versus posibilidad, ¿no? Para analizar el riesgo siempre es fundamental comprender esta diferencia. Normalmente cuando hablamos de posibilidades es si es posible o no es posible. Y bueno, en el caso de la probabilidad siempre es un continuo, ¿no?, que aborda esta área, ¿no?, entre lo que es la certeza y lo que es imposible, ¿no? Dado que este riesgo está enfocado siempre a eventos futuros, siempre existe cierta cantidad de incertidumbre. Y esto es importante, porque un ejecutivo no puede elegir o priorizar de manera efectiva basándose en declaraciones de posibilidad. Sin embargo, a nivel de probabilidad de que esto ocurra, si es muy bajo, por lo que normalmente no lo consideramos al salir de casa, por ejemplo, que me vaya a caer un meteorito, es probable que me permita a mí entablar una comunicación sobre qué es probable, más no si es posible o no es posible. Estas tomas de decisiones solamente pueden ocurrir con data, ¿no?, que es lo más importante para este punto, ¿no? Por ejemplo, probabilidades en entornos definidos. Si yo puedo decir, va a haber sol en Miraflores, hay un 50% de probabilidad que en Miraflores haya sol entre las 11 y las 2 de la tarde. Entonces, estoy estableciendo mis límites y me van a permitir dar una información mucho más exacta y más precisa, ¿no? Con respecto a lo que es probabilidad y predicción, tenemos que considerar esta distinción porque el propósito de la herramienta no es hacer predicciones a futuro, ¿no? La palabra predicción siempre implica un nivel de certeza que raramente existe en el mundo real, ¿no? Y el análisis de riesgo no debería estar enfocado en predicciones confiables de eventos futuros, sino más bien en probabilidades. De manera general, si bien es cierto, como toda herramienta de análisis de riesgos está enfocado en lo que es probabilidad de impacto, en la creación de los escenarios para este modelo, básicamente se enfoca en estos tres conceptos, ¿no? En el activo, que puede haberse afectado, la amenaza real que pudiera existir, que pudiera dañar al activo, y el impacto entendido como la pérdida económica posterior a la materialización o la efectivización de la amenaza. Entonces, estos tres, esta triada, lo que permite es establecer los escenarios claves y exactos sobre las ocurrencias dentro de la organización. Ya pasando a la taxonomía como tal, tenemos que cada uno de estos factores va a permitir identificar el riesgo en función de las acciones tomadas. Como mencioné hace un momento, FER se centra exclusivamente en el riesgo puro, aquel que genera las pérdidas económicas que afecta a los activos que vimos con los escenarios. No busca hacer un riesgo especulativo, entonces, o que pueda generar pérdida o ganancia. Cuando revisemos en detalle, vamos a ir viendo esto. Normalmente tenemos dos grandes bloques, la frecuencia de eventos de pérdida y la magnitud de la pérdida. Basándonos en esto,
Como no podemos predecir el futuro, es importante reconocer que cualquier enunciado de frecuencia o magnitud es incierto, pero debe expresarse como una frecuencia o una magnitud probable. Entonces, aquí ya vemos la necesidad de establecer un conjunto de articulaciones con la organización para obtener esta información. No solamente a nivel, normalmente estamos muy acostumbrados desde las áreas de seguridad de saber estar más desde el lado izquierdo de la taxonomía, de hablar de los eventos, de hablar de amenazas, de hablar de vulnerabilidades, pero cuando hablamos de dinero, son muy pocas las organizaciones que pudieran decirme cuánto me cuesta asumir tanto el reemplazo del activo como los costos regulatorios, financieros, legales. Es un tema de un cambio de ver las necesidades de la ciberseguridad integradas dentro de toda la organización. Entonces, ¿qué es lo que usa para su análisis FER? Como muchas otras metodologías, pues usa la simulación de Monte Carlo. Si bien es cierto, y creo que se mencionó al inicio, siempre hay un poco de temor cuando vemos este tipo de herramientas por miedo a la matemática y la estadística que están sobre las mismas. En este caso, el cálculo es un cálculo que se hace nuevamente, ¿no?, basado en incertidumbres, ¿no? Poniendo un caso, ¿no? Por ejemplo, ya que curiosamente Mar mencionó el tema de Navidad, comentemos algo parecido, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo tenía algunos compromisos en algunos eventos con algunos amigos, algunos clientes, y tomando en consideración eso y tenía un régimen de calorías que debía mantener, si yo me propongo asistir a 2 fiestas y comer 5 galletas por cada fiesta, pues considerando que cada una de estas galletas debería tener 50 calorías, pues mi pronóstico, ¿no? Mi proyección sería de que indefectiblemente consumiré algo de 500 calorías, ¿no? En galletas, nada más en galletas, ¿no? Es probable que yo deba asumir que todas van a tener 50 calorías, es probable que no. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer, y probablemente es también propio del análisis, es identificar entre cuántas fiestas voy, cuántos números de galletas voy a comer y cuántas van a contener determinadas calorías, ¿no? Entonces, hacer eso es realmente complicado, pesado, probablemente. Probablemente termine no haciéndolo, ¿no? Pero para efectos del ejemplo, pues a mí me está permitiendo establecer un pronóstico basándome en algunos rangos. Y eso es lo que Monte Carlo utiliza para poder establecer cuán probable es la mitigación que voy a efectuar y cómo eso responde a los valores de pérdida que yo voy a reducir. Entonces, esas probabilidades van a estar asociadas frecuentemente a la toma de decisión de cuánto apetito de riesgo estoy buscando satisfacer. Ya estoy empezando a hablar cuánto tengo que invertir para reducir mis probabilidades ante un pronóstico en un escenario específico, ¿no? Entonces, vamos a entrar más en detalle en el ejemplo de este punto. Con respecto a lo que es ya el análisis de la taxonomía, tenemos la primera fila, el primer lado, que es el lado de la frecuencia de los eventos, que al final es una frecuencia probable, ¿no? Dentro de un periodo de un tiempo dado, en algunas organizaciones de 1 año, en algunas organizaciones de 6 meses, dependiendo de la organización propiamente dicha, en la cual un agente de amenaza, un evento, se materialice. O sea, que inflinja daño específico en términos económicos.
¿no? A ese nivel estaríamos hablando de frecuencia de eventos de pérdida, en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? Intentos en los cuales se ha buscado vulnerar la seguridad. Puedo decir, mira, he tenido tales eventos que se han materializado en un promedio de 2, 3 veces al año, que han sido efectivos, ¿no? Ahora, esto se desagrega para poder obtener esta información entre lo que es la frecuencia del evento de amenaza, ¿no? Que esta es una frecuencia probable dentro de igual de un periodo de tiempo en el cual un agente va a actuar de una manera en la que podría resultar en una pérdida. Entonces, aquí ya estamos hablando de tanto, acá no estamos hablando de éxitos, sino estamos hablando de intentos de parte de un agente, de un ciberdelincuente que pudiera tomar acciones, ¿no? Frente a un activo. Como digo, ¿no? La diferencia, ¿no? Y esto es importante para el análisis, ¿no? Es esta diferencia entre ambos conceptos, entre lo que es la frecuencia del evento de amenaza, que es todos aquellos intentos no exitosos, versus los eventos la frecuencia de eventos de pérdida, que son los eventos materializados, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque al momento de analizar, bajando en la taxonomía la frecuencia del contacto, yo tendré ahí la frecuencia en la cual un agente entra en contacto con estos activos. Por lo cual, puede ser esto de manera casual, puede ser esto de manera intencional o aleatoria, ¿no? Digamos que se le dio una oportunidad, ¿no? Tropieza con el activo durante el curso de una actividad que él no estaba proyectada o pensando, ¿no? O alguien con una intención real de poder hacer establecer un ataque o convertirse directamente en un agente de amenaza en este sentido. Por otro lado, ¿cuán probable, como probabilidad de acción, es que este agente actúe contra estos activos una vez que se produce este contacto? Entonces, a este nivel ya tenemos una intención, probablemente, cuando hablamos de estos agentes, ¿no? Que son, bueno, personas, por ejemplo, podríamos entender que su decisión va a tomar la decisión de actuar basado en una serie de factores, probablemente que hablen acerca de primero, cuánto valor percibe en hacer ese esfuerzo, si es que realmente hay un riesgo de detección de esta persona, ¿no? Si es un insider en la organización, pues va a tener que analizar cuántas consecuencias pueden ocurrir a lo largo de este punto. Entonces, ese es el análisis a nivel de la frecuencia del evento de amenaza. A nivel de la vulnerabilidad, es un análisis más alineado a cuánta capacidad tiene la organización de resistir un ataque versus la capacidad que tiene la amenaza de poder hacer efectiva este ataque. Entonces, este trabajo a nivel de capacidad de amenaza y capacidad de resistencia nunca va a ser 100% de un lado, 100% del otro. Acá hay un nivel de análisis que es muy importante identificar para el éxito del análisis, porque todas las organizaciones ya maduras poseen una serie de controles, una serie de medidas, ¿no? Con la finalidad de reducir la capacidad de la amenaza, pero esta tiene que tener un análisis diferenciado por escenarios. A nivel de lo que es la magnitud de la pérdida, tenemos tanto las pérdidas primarias como secundarias, ¿no? Pérdidas primarias asociadas al costo por investigar o por responder a un evento, que son del impacto directo al activo, y pérdidas secundarias,
que era lo que mencioné en algún momento anterior, ¿no? Entonces, tomamos en consideración dentro de este análisis notificaciones al cliente, si hay un ente regulador asociado, si hay pagos a abogados incorporados, una auditoría de una tercera parte, si hay juicios, si hay sanciones de algún ente regulador, o por último, ¿no? Daño a la reputación, ¿no? Este análisis, en la experiencia que hemos visto, representa aproximadamente el 60 a 70% de la pérdida total al momento que se hace el análisis, ¿no? Cuando hablamos de controles de seguridad, ya explicando de manera general la taxonomía, podemos darnos cuenta dónde están cada uno de ellos, ¿no? Si hablamos de controles preventivos, es decir, poner un firewall, poner puertas, poner cerraduras, poner llaves magnéticas, van a reducir la frecuencia del contacto que puede tener un agente de amenaza. Asimismo, la probabilidad de acción puede ser a través de políticas, puede ser a través de cláusulas, si es un insider, que pudieran afectarlo dentro de la organización. Controles de resistencia, que ahora hablábamos acerca de controles más específicos que permitan reducir la capacidad de amenaza, ¿no? Tales como un antivirus. Y por último, frente a la magnitud de la pérdida o controles de respuesta, pues puede ser desde el backup para reducir la cantidad de inversión, o el establecimiento de pólizas de ciberseguridad que pudieran estar asociadas a los escenarios más críticos que tuviera la organización. Andrés, ¿podría comentar en la última diapositiva? Claro. Lo que vemos aquí en diapositiva 22 veis que básicamente la salsa secreto, ¿ya? La metodología FAIR sí es complicado, ¿ya? Pero no es imposible de utilizar. Aquí estamos hablando dónde y cómo aplicar nuestro conocimiento como expertos de ciberseguridad y cómo efectuar el modelo que estamos construyendo. Cómo yo voy a elegir entre un control preventativa como una política o un control de respuesta como seguro, ciberseguro, ¿ya? Una policía de ciberseguro. ¿Cómo voy a elegir? ¿Cómo voy a comparar? ¿Cuál es el impacto? Y si voy a hacer este proyecto de concientización o debería invertir en un proyecto de gestionar excesos privilegiados, o debería invertir en una área nueva adentro de mi equipo que esté enfocado de hacer un análisis o threat hunting o establecer algunas capacidades adentro del SOC. Aquí, cuando estamos tomando esas decisiones como expertos de ciberseguridad, es cómo y cuándo estamos efectuando el modelo de FAIR y la curva que estamos generando, que nos explica y ayudarnos de entender cuánto es en riesgo, ¿ya? Gracias, Andrés. Solo quería agregar este punto y indicar la hora. Sí, sí, gracias, Marc. Sí, efectivamente, ¿no? Esto va a ser un termómetro basado en lo que tengo actualmente en mi organización y me va a permitir jugar un poco con las probabilidades y poder establecer en función al apetito de riesgo que esté proyectando la organización. Entonces, vamos a hacer un ejemplo breve, en relación a este punto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablábamos, dado el contexto de COVID, pongamos un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Cuánto riesgo se asocia con un empleado que divulga información personal de clientes desde sus equipos a través de una solución de nube personal, ¿no? Entonces, todos estamos actualmente, o muchos están trabajando de manera remota. Muchas organizaciones, por el apuro, por priorizar la operación, lo que han buscado ha sido
que trabajen, no importa, ya después veremos la parte de seguridad o la parte de los controles, y a veces no hay esos detalles tan finos. Y en este caso, cuando se detectó ese escenario, se propuso o hacemos o extendemos un DLP o hacemos un bloqueo de determinados cloud hosting que pudieran utilizar mis trabajadores. Entonces, en este caso, hay una toma de decisión que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que se va a buscar es identificar cuál de estos controles debo utilizar, considerando al colaborador como una amenaza, ¿no? Siendo los activos los datos personales del cliente y pues las pérdidas económicas regulatorias que pudieran existir, ¿no? En el marco de las leyes regulatorias de datos personales de los países o de las sanciones directas de los clientes. En ese sentido, regresando otra vez a la taxonomía, pues tenemos un porcentaje, ¿no?, de veces que un trabajador intentará hacer esto, considerando 12 veces en un año como mínimo, como máximo, pues todos los días intentará sacar esta información y estableciendo un promedio, ¿no?, de un aproximado de 24 veces en un año. Tomando en consideración esta frecuencia, nos vamos al análisis de las pérdidas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esta pérdida de información en relación a los activos involucrados, el análisis establecido? Esto puede ser un estimado entre 500 y $2,000, o sea, enfocados solamente en el análisis, pero a nivel de pérdidas secundarias, pues podemos encontrar multas asociadas a la ley de datos personales o a la GDPR o entidades reguladoras que esta podría ascender entre 2.5 mil y 1.6 millones, ¿no?, dependiendo el número, la cantidad de información personal que haya sido exfiltrada. Tomando en consideración estas métricas, ¿no?, vamos a establecer en este escenario una curva de la pérdida a la cual pudiera estar expuesta la organización en un promedio de un año, ¿no? Tomando en consideración esto, tenemos un promedio considerando el 10% y el 10 percentil y el 90 percentil, encontrándonos en un promedio de 19 millones. Tomando en consideración esta base, la pregunta es, como mencionó Mark, ¿no?, ¿cómo van a funcionar los controles y cómo van a ayudarme a mover esa curva a favor de la organización? Tengo un control disuasivo, tengo un control que me va a permitir detectar a través de la restricción o de registros exfiltrados o previniendo que estos registros puedan ser subidos a un cloud. Ambas opciones tienen en la herramienta, tienen un promedio de análisis que pudiera, en función a los registros y en función a los datos, que debo tomar en consideración con la finalidad de establecer precisamente cómo afectarían a esta curva esta información. Entonces, si bien es cierto, ahorita el gráfico no se ve claro, si cruzamos estos gráficos, vamos a encontrar de que la forma de reducir esta brecha, esta potencial brecha, podría estar más asociada a el color morado, ¿no?, tomando en consideración estos 5 millones. Ahora, llevémoslo a un análisis más en profundidad. Considerando el retorno de inversión de seguridad, identificaríamos los porcentajes de ahorro que tendría la organización en pérdidas probables anuales en este escenario específico, ¿no? Tomando en consideración esta información, tendríamos una diferencia bastante grande que inicialmente no visibilizábamos, tomando en consideración, teniendo data
específica y cuantificada. Entonces, tengo un ahorro con una inversión de $38,000, ¿no? Para un cloud hosting block versus, ¿no? una inversión pues bastante superior en implementar un DLP, lo cual al final le genera un retorno a la organización mucho más real, más tangible, tomando una decisión como el bloqueo de nubes. Entonces, ahora, ¿por dónde empezar, no? O sea, si bien es cierto, hemos tenido que pasar muy rápido con el ejemplo aplicado, tomemos en consideración que para poder iniciar a hacer este análisis, lo que deberíamos tener identificado en primer lugar serían tener un enfoque más comprometido, identificar un triaje, ¿no? Asociado a mis activos críticos, a mis joyas de la corona de mi organización. Y junto con ello, pues poder sentar en la mesa a actores claves que están fuera del área de seguridad, ¿no? Gente de ventas, gente de las líneas del negocio, finanzas, arquitectura empresarial, riesgo operativo. A veces este primer inicio de reuniones con ellos no es muy fácil porque las expectativas que ellos tienen de estas reuniones a veces son de una mirada muy cualitativa, pero conforme se llevan estos talleres a cargo del trabajo que hacemos con muchas de estas organizaciones, podemos superar rápidamente esta brecha, ¿no? Y podemos generar una lengua franca a nivel de la organización en un primer lugar, que al final termina escalando a nivel del board, al directorio. Hemos conversado este tema con algunas entidades reguladoras. Consideramos que es un tema que en estos momentos no tiene un asidero formal, pero sí genera una confianza a nivel de la organización, ¿no? Entonces, no hay sorpresas sobre costos inesperados, ¿no? Tenemos una comunicación mucho más sólida a nivel de los equipos y me permite tomar mejores decisiones, como habíamos comentado en un inicio de la sesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles por su tiempo. Entendería que va a haber una pequeña rueda de preguntas sobre el tema. No sé, Marc, si tú quieres añadir algo antes. No, eso fue excelente. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a todos por tomar el tiempo de escucharnos. Tal vez un enfoque más con este análisis. La idea es que ya estamos en la mesa con la matriarca, con el patriarca, ¿no? Y si tenemos y entendemos los factores financieros de los cyber risk y podríamos conversar en este idioma, vamos a tener nuestra silla en esta mesa. Y se ayuda mucho, especialmente cuando estamos tomando decisiones sobre inversiones grandes, ¿no? Es que decir, ¿cuánto deberemos pagar para tomar decisiones que están 10%, puntos de porcentaje mejor? No sé, todos tenemos que pensar en esto. Obviamente es una metodología complicado al inicio, pero sí es una mezcla de estadísticas y utiliza nuestro conocimiento como expertos en nuestras áreas de llegar a un análisis correcto y adecuado por la empresa de tomar las grandes decisiones sobre riesgo. Y veo un poco de QIA. No sé, el CBK, no sé si quieres contestar esto. Sí, actualmente el CBK no incluye FAIR en estos momentos. Esa era una de las preguntas. La otra pregunta era, ¿cuántas empresas en Latinoamérica están empleando FAIR? En Latinoamérica,
En Perú ya hay dos organizaciones, una de manera más directa con Rislens, ¿no? Con Rislens, trabajando este tema a nivel financiero. Y hay otra entidad que también está implementando. Ambas son del sector banca y seguros, que están actualmente que están empleando ahorita FAIR, que conocemos directamente. A nivel Latinoamérica, nosotros estamos en estos momentos brindando asistencia técnica sobre FAIR a una institución financiera en Ecuador. Y bueno, esas son las que tenemos de conocimiento que actualmente se están incorporando, que ya tienen que vienen empleando FAIR. Excelente. Entonces, en pocas palabras, ya sabemos de 5, al menos en América Latina, y sí, en público, en el dominio público, BCP de Perú, es conocimiento público que ellos están implementando FAIR. Ah, ya. Yo no quería mencionar nombres, pero ok. Pero es en el dominio público. Okay. Una pregunta más. No sé, moderador, si tenemos tiempo por una pregunta más. Voy a pensar que sí. Adelante. Tenemos tiempo para una más. Excelente. La industria regulada sabe bien que más regulation es más costoso. Existen industrias reguladas que proactivamente están promoviendo FAIR u otras metodologías similares que eviten que más regulation les sobrecargue. Sobre más regulation que les sobrecargue, yo no creo, ¿no? La verdad, pero lo que estamos mirando, y obviamente estamos participando, la verdad, en algunos pedidos del SBS, vis-a-vis ASC Squared, hemos logrado nuestros comentarios del valor de FAIR y cómo muchas empresas financieras están utilizando FAIR muy rápido. 2008, ¿qué ha pasado? Un crisis financiero a nivel del mundo. ¿Qué ha pasado después? Todos los bancos tienen algo que se llama stress testing, ¿no? Stress testing ya es common, toda la gente sabe. Antes era un Chief Risk Officer que metió un dedo en la aire y dijo, necesitamos reservas de 25 millones de dólares, ¿no? Eso fue 2008. Ya hay stress testing formalizado por todas las industrias financieras. Eso yo veo está llegando también en el mundo de ciberseguridad con FAIR. El gobierno de los Estados Unidos sí está obligando de utilizar una metodología cuantitativa, no está diciendo FAIR por nombre, pero una metodología cuantitativa. Hay algunas regulaciones que están pasando en Nueva York, donde también están obligando eso. Hay bancos en Estados Unidos, también en Europa, utilizando FAIR para identificar cuánto efectivo tiene que reservar en su balance sheet basado en el cyber risk, ¿ya? Es que decir, ya vine. Ok, eso fue. Disculpa, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marc, Andrés, por la presentación. Creo que siempre hay mucho por aprender. Asimismo, agradecerles por este espacio y también a los asistentes, animarlos a seguir preguntando y estar presentes atendiendo esta conferencia.